El Exorcista es la película de terror por excelencia. Todo mundo la conoce o ha oído hablar de ella, pero pocos saben que está basada en un libro. William Peter Blatty fue quien lo escribió y se encargó de hacer el guión para la película. Por esto es que la obra cinematográfica es tan fiel al libro, pero hay diferencias sutiles entre ambas obras, pero en esencia tienen el mismo discurso: el mal en estado puro. Excellent day for an exorcism. You'd like that? Intensely. A pesar de que la obra cinematográfica esté basada en el cine negro y el libro esté fundamentalmente influenciado por el género de la novela policíaca, no cabe duda de que El Exorcista sí da miedo, ya que está magníficamente envuelta en el drama personal de una madre desesperada por las afecciones de su hija y las tribulaciones espirituales de un sacerdote con una fe titubeante. Dentro de este marco se encuentra el eje principal de la historia: la posesión de Regan MacNeil. Hello, Regan. I'm a friend of your mother's. I'd like to help you. Dentro del libro podemos encontrar 3 citas que definen el mal desde un punto de vista en concreto. Esas citas son un pasaje del Nuevo Testamento, una conversación telefónica captada por el FBI y la exposición de un psiquiatra. Y bajando él a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído de los demonios. Muchas veces se apoderaba de él, y le ataba con cadenas y le sujetaban los grillos, pero rompía las ligaduras. Preguntóle Jesús: ¿cuál es tu nombre? Contestó él: Legión. Esta primera cita nos habla del mal desde un punto de vista espiritual. El exorcismo en la teología católica tiene como base los textos evangélicos, donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús. Este es un poder que incluso tenían sus discípulos, que inclusive los primeros cristianos usaban objetos personales de los apóstoles a manera de reliquias para expulsar demonios. 7 casos específicos de posesión se relatan en los evangelios. Dentro de las religiones abrahámicas se considera a Dios como la fuente del bien y su contraparte, el demonio, como lo opuesto. Si el amor a Dios nos lleva al amor al prójimo, al amor a uno mismo, en ese sentido, el mal, en este caso el demonio, nos lleva a la soledad, a un vacío del cual nos aísla de toda la creación divina. Metafóricamente, tanto en la obra literaria como cinematográfica, esto se expone en las actitudes de Regan, el asesinato del director de cine, Burke Dennings, y su actitud en general a los demás. Su comportamiento sádico hacia ella misma, lastimándose, refleja su alejamiento hacia todos. Y su habitación, con ese frío gélido, simboliza la ausencia de calor, el alejamiento de la calidez divina y el hoyo de soledad al cual el demonio ha arrojado a esa niña. Dentro de la obra, el padre Merrin es quien le da sentido religioso a la situación de Regan. Se nos cuenta que en su pasado, él ya se había enfrentado al demonio Pazuzu al exorcizar en África a un joven. El padre Merrin advierte al padre Carras de todas las mentiras y manipulaciones del demonio. Está convencido de lo que le sucede es obra misma de un mal creado por el demonio, y con el ritual romano le hace frente.
A Jackson lo colgaron de ese gancho de carnicero. Era tan pesado que lo dobló. Estuvo ahí 3 días hasta que murió. Jackie, tendrías que haber visto al tipo. Parecía un elefante y cuando Jimmy le puso la aguijonada eléctrica, se balanceaba en el gancho Jackie. Le echamos agua para que trabajara mejor la aguijonada y gritaba. Esta es la interpretación de una conversación telefónica de la Cosa Nostra captada por el FBI, en la que 2 asesinos comentan entre risas cómo colgaron a William Jackson de un gancho de carnicero. William Jackson, también conocido como Action Jackson, fue un ejecutor y cobrador de préstamos para el Chicago Outfit. En 1960, el agente del FBI, Reimer, le pidió a Jackson que se convirtiera en informante del FBI. Siendo un miembro leal del Outfit, Jackson se negó. No obstante, en 1961, Jackson fue acusado de ese modo. Según las fuentes, fue secuestrado y llevado a una planta de procesamiento de carne en el lado sur de Chicago. William fue torturado y asesinado en lo que se conoce como uno de los asesinatos de pandillas más brutales en la historia de los Estados Unidos. Esta segunda cita nos habla del mal desde un sentido policíaco. En la película, el detective Kinderman no toma el protagonismo que se le da en el libro. En la obra literaria, el detective trata de desvelar el asesinato del director de cine Burke Dennings, y con un método de análisis digno de Sherlock Holmes, llega a la conclusión de que la única responsable del asesinato es Reagan. Al estar consciente de la situación de la niña por medio de interrogatorios y charlas con la madre y el padre Carras, el detective, hacia el final del libro, por consejo del padre, deja el caso a sus superiores, ya que él no puede juzgar los actos de la niña. No hay otra explicación para algunas de las cosas que hicieron los comunistas, como el caso del sacerdote a quien hundieron 8 clavos en la cabeza, y también el de los 7 niños y su maestro. Estaban rezando el Padre Nuestro cuando llegaron los soldados. Un soldado arremetió con la bayoneta y le cortó la lengua al maestro. Los otros cogieron palitos chinos y se los metieron en las orejas a 7 niños. ¿Cómo se tratan los casos como estos? Esta es una exposición del psiquiatra Tom Dooley acerca de las atrocidades cometidas en Laos por los comunistas contra sacerdotes, maestros y niños. Thomas Anthony Dooley III fue un médico estadounidense que trabajó en el sudoeste asiático al comienzo de la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. Mientras se desempeñaba como médico en la Armada de los Estados Unidos y posteriormente se hizo conocido por sus actividades políticas y humanitarias y anticomunistas hasta su temprana muerte a causa del cáncer. Tanto en el libro como en la película, el padre Carras es quien trata de explicar y entender los sucesos paranormales, dando sentido a todos los poderes de Reagan con hipótesis de parapsicología. Dentro de esta rama podrían explicarse diferentes aptitudes que se describen en la obra, como por ejemplo la xenoglosia, es la capacidad de utilizar lenguas no practicadas ni estudiadas. Esto se conoce en la Biblia como el don de las lenguas y puede explicarse en algunos casos por acciones psíquicas en la que la psicología de lo inconsciente, fundada a partir del psicoanálisis, podría dar algunas respuestas. Revelar cosas distantes y ocultas, hecho frecuente en supuestas posesiones, es lo que en parapsicología llamamos clarividencia y tiene su origen en el área extrasensorial. También manifestar
la apariencia o fuerzas superiores es un hecho conocido por la psicología y la psiquiatría. Se sabe de casos en el que alguien, aun con un cuerpo débil, es difícil de controlar por varios más fuertes. En conclusión, los personajes de la obra tienen diferentes puntos de vista que son el reflejo de lo que han vivido. El padre Merrin, gracias a su fe, puede dar sentido a los escritos bíblicos, y desde ahí, y su amor a Dios, puede hacerle frente al mal desde su postura religiosa. El detective Kinderman se aparta de lo sucedido, ya que no puede concebir que una niña pueda actuar al igual que los mafiosos expuestos por el FBI. Por su parte, el padre Karras, al no tener una fe tan fuerte, no le queda más que aferrarse a la razón, y al igual que el Dr. Dooley en la guerra de Vietnam, darle sentido a las atrocidades desde una postura psicológica, en donde las acciones quedan fuera del control del individuo.